mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. Y es para mí un privilegio poder presentarlo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estábamos allá en Louisville, Kentucky. Nosotros estábamos estudiando en el colegio de pastores y él estaba, asistíamos a la misma iglesia y él estaba en realidad probablemente construyendo, además de otras cosas, todo lo que ahora conocemos como el programa hispano del Seminario Bautista Internacional, Seminario Bautista del Sur, ¿no? Entonces, ahora ya se mudó de vuelta a Perú, pero hay algo particular de él. Leemos su currículum, es muy amplio. Y una vez yo me acuerdo que le pregunté, hermano, pastor, ¿cómo puedo referirme a usted, ¿no? Y su respuesta fue bien, hasta cómica. Me dijo, yo digo a todos que me digan Pepe, porque Pepe tiene la P de Pepe y la P de pastor. Así que llámame Pepe. O sea, una persona con tremendo currículum, con mucho conocimiento, diciéndole a un joven como yo, llámame Pepe. Yo realmente eso veo que refleja la humildad que él tiene. Y con la autoridad con la que nos va a hablar hoy, pero con la humildad que todos deberíamos reflejar. Quiero que le recibamos con un fuerte aplauso al pastor José Mendoza. Gracias, David. Muy buenas noches. Un gusto saludarles, un gusto estar aquí, un privilegio el poder tener esta oportunidad para compartir la palabra entre ustedes. Realmente me gozo de estar aquí en Santa Cruz, primera vez en Bolivia. Yo no sé por qué me he tardado tanto, siempre pasaba de largo, ¿no? Pero ahora se dio la oportunidad y muy agradecido por la invitación y también por el tema, porque considero que es un tema realmente necesario. Y cada vez que recorremos los diferentes lugares siempre nos encontramos con los estudiantes y siempre me gozo de saber la obra que el Señor está haciendo por encima de nosotros, porque realmente el Señor toma estos vasos frágiles de barro y el Señor los utiliza para su gloria, conforme a su voluntad, y en la inmensidad de su poder nos da ese privilegio maravilloso de poder servirle de manera abundante. Así que vamos a continuar con nuestro estudio, vamos a continuar con el tema que se ha venido desarrollando, una iglesia conforme a la palabra. Si hay algo que necesitamos hoy en día es volver a la palabra de Dios. Si hay algo que necesitamos hoy en día es volver a los cimientos de la verdad eterna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Vivimos tiempos de tanta opinología, de tanta verdad interior, de tanta verdad de corazón, de tanto sentimentalismo, que es necesario volver a refrescar nuestra mente con la verdad eterna.
Esto es un trabajo que tenemos que hacer continuamente. La iglesia siempre se está reformando. ¿Por qué? Porque tendemos a desviarnos. El pecado es justamente eso, desviarnos del punto hacia donde debemos ir. Por lo tanto, nuestra naturaleza humana nos obliga a continuamente estar refrescando nuestra mente con la verdad eterna de la palabra del Señor. Así que es importante que nosotros ahora volvamos a la palabra, y me gustó mucho el tema inicial, el tema inaugural, porque yo creo que nos da pie justamente a lo que nosotros vamos a hablar a continuación. Yo creo que David presentó de manera magistral esta idea fundamental de que nosotros somos proclamadores del Evangelio. Estamos llamados a anunciar que nuestro Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero yo quiero que ustedes noten algo particular en esta revelación que Pedro recibe, porque justamente se trata de esto. El Señor declara con claridad que esto no te vino ni de carne ni de sangre, sino que te vino de mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos en nuestras manos un mensaje que proclamar que no nos pertenece, que no es nuestro, que es revelación de Dios, que viene directamente del Padre, que a nosotros nos toca no modificarlo, no transformarlo, no enseñarlo de otra manera, no buscar popularizarlo, no ser elocuentes al enseñarlo, sino ser fieles en compartirlo. ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente. Entonces, en medio de esa demanda, David fue claro en decirnos que tenemos la responsabilidad de proclamarlo. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de vivirlo. Y justamente en este segundo tema vamos a hablar de que la iglesia es una familia. La iglesia como una familia. Y en este aspecto, yo creo que todos nosotros podríamos decir que este tema es sumamente fácil, porque si la iglesia es una familia, entonces en realidad, ¿cómo es la historia? Bueno, es muy claro, todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Nuestro Padre es el Padre Celestial, y el Señor nos ha mandado a que nos amemos los unos a los otros. ¿Verdad? ¿Me bajo? Más fácil no pudo ser, porque ya completé el tema. Sin embargo, es mucho más complejo hablar de la iglesia como una familia, porque definitivamente en nuestros tiempos todo se está deconstruyendo, todos los temas, toda la esencia, todo lo que era esencial en la vida se está deconstruyendo. Y justamente el tema de la familia también es un tema delicado que nosotros debemos tratar, y debemos tratarlo con propiedad. En primer lugar, déjenme decirles que el término familia es un término que ha ido progresando con la civilización y con el paso del tiempo. La idea de familia nuclear, tal como la conocemos ahora, este grupo familiar unido por vínculo de sangre, no era realmente la idea que existía en siglos anteriores. Ya en el tiempo de Jesús y en la civilización greco-romana, la idea de familia estaba más relacionada con la servidumbre que con la familia de sangre. Era la servidumbre a la que se le consideraba como familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia fue tomando otra connotación, y la familia básicamente era compuesto por este vínculo y esta unidad de sangre, padre, madre e hijos, que era la familia nuclear, y también una familia extendida en donde estaban, por ejemplo, los abuelos o los primos, esta familia relacionada, que es una familia más amplia y que de alguna manera también incluía a las otras personas que por alguna razón vivían en la casa, ya sean estos los siervos, la servidumbre, algunas visitas, pero todos ellos se les consideraba básicamente familia. Ahora, cuando nosotros hablamos de familia, muchas veces nosotros en términos de consanguineidad, nosotros encontramos ciertos elementos comunes. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona
Conocemos esa persona y la identificamos por ciertas características que ella tiene, ¿no es cierto? Algunos somos grandes de huesos chicos, otros son, ¿no es cierto?, grandes de huesos grandes, ¿no? Pero nos identificamos individualmente hasta que un día esa persona nos invita a una reunión familiar. Y cuando vamos a la reunión familiar sucede algo sumamente interesante. Miramos al resto de la familia y decimos, ya sé de dónde viene esa nariz. ¿Cierto? Porque existen estos vínculos de consanguineidad, estos vínculos que hacen que nos identifiquemos mutuamente. Pero no solamente son el hecho de descubrir, por ejemplo, que en nuestras familias son más pequeños o son más robustos o son más delgados o tienen la piel más clara o la piel más oscura, ¿no? O algunos ya empiezan a tener ideas descabelladas. En mi familia, mis hermanos, todos empezamos a tener ideas descabelladas, que es una cuestión familiar. Pero también la familia tiene que ver con otros vínculos. Tiene que ver con vínculos que tienen que ver con la cultura familiar. ¿Cómo comen? ¿Qué comen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Todo eso forma parte del entorno familiar. La familia no solamente está constituida por los genes, sino que también nos volvemos familia en la medida en que le transmitimos a nuestros hijos ciertos rasgos particulares que no necesariamente están incluidos en nuestra sangre, sino que están incluidos en nuestras costumbres. Por ejemplo, platos para comer. En nuestra familia se come de esta manera. En nuestra familia se come de esta otra manera. En nuestra familia nos gusta tal equipo de fútbol, o nos gusta ir al mar o ir a las montañas de vacaciones. Y todo eso se incorpora a la historia familiar de tal manera que es tan fuerte como el ADN. Porque eso lo vamos transmitiendo. Mis hijos les gusta el mar porque a mi papá le gustaba el mar y mi abuelo era pescador. De tal manera que eso se va incorporando a nosotros. ¿Por qué les hago esta introducción tan larga? Porque cuando hablamos también de la iglesia también se vincula de una manera tal que no solamente es la relación que nosotros tenemos a través de nuestro ADN espiritual, producto de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, sino que también tenemos ciertas características que están por encima de nosotros y que nosotros también debemos recuperar. A veces en nuestro afán de querer nosotros hablar de la iglesia como una familia, hablamos de compañerismo, hablamos de relación y hablamos de amor, pero si queremos ser una iglesia conforme a la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios para ver cómo el Señor ha diseñado a la iglesia para que sea una familia. Así que yo quiero llevarlos en esa dirección, pero quiero que todos ustedes me acompañen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios el capítulo 2. Pueden abrir sus Biblias o pueden encender sus Biblias, pero lo importante es que todos ustedes me acompañen en este pasaje. En Efesios el capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra salvación. Está empezando el capítulo 2 diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, Él empieza a desarrollar el aspecto fundamental de nuestra salvación y de nuestra identificación con Cristo, y Él parte de una idea sumamente concreta que yo quisiera que nosotros la entendamos para que nosotros podamos responder a una primera pregunta. ¿Cómo yo llego a ser parte de la familia de Dios? Primera pregunta. ¿Cómo tú llegas a ser parte de la familia de Dios? Esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos, porque los miembros de la familia de la fe no están unidos por vínculos afectivos, no estamos unidos por vínculos religiosos, no estamos unidos
por vínculos meritorios, no estamos unidos por nuestros méritos, sino que estamos unidos producto de la redención en Cristo que nos ha entregado la salvación por pura gracia. ¿Por qué somos familia? Somos familia porque hemos sido rescatados por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sin que nosotros lo merezcamos. Ese es nuestro primer descubrimiento familiar. Nuestro primer descubrimiento familiar es la pregunta, ¿qué nos une? Que nos gustan las mismas canciones, que participamos de la misma denominación, que la iglesia nos queda cerca en el barrio, que me gusta cómo habla el pastor Jorge. Esa no es la razón fundamental de nuestra familiaridad. ¿Ustedes han oído la palabra familiaridad? Algo es familiar cuando algo es común. Sin embargo, si queremos tener una iglesia conforme a la palabra de Dios, debemos descubrir que nuestra familiaridad es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ustedes conocen ese pasaje, Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 nos habla justamente de esa realidad. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros hemos sido salvados por medio de la fe, y esta fe es un regalo de Dios, en donde no hay razón meritoria para que yo pertenezca a la familia de Dios, más que la sola gracia de nuestro Dios a nuestro favor, producto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por amor en la cruz del Calvario. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Ese es nuestro punto de partida. Y ese punto de partida es un punto fundamental que yo creo que el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo es que él le pone un énfasis especial, un énfasis particular a esta realidad. Porque él continúa diciendo, en el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado en alguna oportunidad esta maravillosa declaración de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Somos hechura suya. Lo potente de esta palabra hechura es que en el original griego la palabra es poiema, de donde viene nuestra palabra poema. O sea, cada uno de nosotros ha sido creado por Dios de manera particular conforme al diseño especial, creativo, multidimensional y multiforme de Dios para gloria de su nombre. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, esta hechura particular hace que cada uno de nosotros seamos miembros de esta familia, unidos en Cristo Jesús por la fe en nuestro Señor, que nos ha salvado, pero nos puede traer ciertos problemas, especialmente en nuestros tiempos. Algunas veces yo he enseñado y he dicho que la palabra hechura es poema. Entonces yo le he dicho, mira, eres un poema para Dios. Y en eso yo veo que el pecho se hincha así, ¿no es cierto? Como que ¿no? Como que se pone único, se empieza a dar besos, ¿no? Se empieza a sentir especial. Se empieza a sentir tan especial que la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo ya no es Padre nuestro que estás en el cielo, sino Padre mío con quien comparto el cielo. Porque empiezo a sentirme único, especial delante del Señor. Empiezo a olvidarme el origen de mi filiación con Dios. Y si queremos ser una iglesia conforme a la palabra de Dios, tenemos que empezar reconociendo nuestra condición. Por eso es que el apóstol Pablo continúa, después de decir que somos hechura suya, él continúa en el verso 11
Y en el verso 12, él da unas palabras que a mí me parece que son sumamente dramáticas, porque pareciera que después de haberte elevado al cielo, te tira de un solo porrazo a lo más profundo de la tierra. Porque él dice, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. A mí estas palabras me parecen sumamente dramáticas, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, recuerda de dónde el Señor te ha sacado. No lo olvides. No olvides quién eras tú sin la gracia de Dios, porque nosotros tendemos a olvidar quiénes somos cuando nos olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia. Y por eso él dice, miren ustedes, al inicio del verso 11, dice, recuerden. Y el principio del verso 12 vuelve a decir, recuerden. Si hay algo que nosotros tenemos que recordar, es recordar quiénes éramos sin Dios. Recordar cuál era nuestro lugar antes de que la gracia de Dios tocara nuestro corazón. Y el apóstol Pablo utiliza 3 frases que yo quisiera que ustedes anoten, porque yo veo que están anotando. Así que anotemos o marquemos en nuestras Biblias, porque es algo que nosotros debemos recordar. El mandato del apóstol Pablo es a que no olvidemos esto. Lo primero es que estábamos separados de Cristo. Cuando se nos dice que estamos separados de Cristo, ¿qué significa? Significa simplemente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo es el Salvador. ¿Cómo estábamos? Sin salvación. Cristo es la vida, por lo tanto, estábamos muertos. Este acto de separación de Dios es fundamental, es el reconocimiento fundamental que separado de Él nada puedo hacer. Debo recordarlo. En segundo lugar, dice que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa esto? Excluido de la ciudadanía de Israel. En este pasaje está haciendo un contraste entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y los gentiles que estaban viniendo al Señor. Pero la idea de esta ciudadanía, que en griego es la palabra politeia, de donde viene nuestra palabra política, tiene que ver con el hecho de nuestra participación vital en las cosas del reino. Yo no tenía participación en las cosas del reino de Dios. Yo estaba separado de Cristo y estaba excluido de las bendiciones del hecho de formar parte del reino de los cielos. Yo no gozaba de los beneficios del reino de los cielos. No era parte del pueblo de Dios. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice que no solamente éramos eso, sino que también dice que éramos extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea de los pactos? Es que nosotros no teníamos participación ni correspondencia con Dios en una relación formal y mutuamente vinculante que el Señor establece de forma soberana con los seres humanos. El Señor
se relaciona con nosotros a través de sus promesas manifestadas en sus pactos. Nosotros éramos extraños a los pactos de Dios. Esa realidad es algo que yo no debo olvidar. Recuerda, 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 recuerda una y otra vez quién eras tú sin Cristo. Para que tú puedas valorar quién eres tú ahora por Cristo. No solamente en Cristo, sino por Cristo. Porque la razón sustancial de nuestro vínculo entre nosotros es el vínculo de sabernos receptores de la gracia de Dios, en donde el Señor ha derramado una gracia en la que Él no hace acepción de personas. Todos nosotros, sin excepción, que hemos confesado a Jesucristo como Salvador, hemos recibido de la gracia de Dios sin merecerlo. Estamos aquí sin merecerlo. Estamos aquí porque el Señor lo dispuso. Estamos aquí porque solamente podemos decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Ni la hermanita María, ni el hermano Fernando, ni la hermana Graciela, que a veces es difícil, ni el hermano Carlos, que a veces me contesta feo. Ninguno de nosotros está aquí porque lo merecemos. En ninguno de nosotros hay mérito alguno para que nosotros podamos hacer una escala de hermandad en donde hay algunos que están más cerca de la puerta, ¿verdad? Y otros están más cerca del púlpito. En realidad, en esencia, todos estamos aquí por gracia. Entonces, el apóstol Pablo continúa en el desarrollo de su lógica y nos hace entender que toda nuestra unidad como familia se basa en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras relaciones familiares entre nosotros, toda nuestra relación de identidad mutua, no tiene que ver con que el hermano Fernando es buena gente y la hermana María es enojona. No tiene que ver con las características particulares de uno o del otro, sino que en esencia nuestros vínculos fundamentales están en Cristo. En Cristo. Y por eso vamos a leer a partir del verso 13. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo desarrolla su reflexión. Él dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Vieron? Estábamos separados, excluidos de la ciudadanía, extraños a los pactos. Pero ahora en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que ahora todo ha cambiado producto de Cristo. Así que vamos a leer qué es lo que ha ocurrido. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Quiero decirles que este es uno de los pasajes más difíciles que yo me he encontrado en la Escritura. Porque la potencia con la que Pablo está hilvanando sus ideas realmente requieren de horas y horas y horas para poder desentrañar
aquello que Él nos está diciendo, porque es sumamente profundo, porque tiene que ver con las características de nuestro ADN como familia de Dios. Pero permítanme en breves minutos mostrarles en esencia a dónde nos está llevando el apóstol Pablo. Ya sabemos que todo lo hemos recibido por gracia. Ya sabemos que originalmente por nuestros propios medios estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, extraños a los pactos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo en nuestras vidas? En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice: ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos lejos de Dios, hemos sido acercados mutuamente, ¿producto de qué? Del perdón obtenido a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Si hay algo que nos ha acercado a Dios y nos ha acercado mutuamente, es el hecho de que hemos recibido el perdón de Dios. Que todavía tenemos acceso al perdón de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero gracias a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se derrama continuamente a nuestro favor. Lo que podría ser una absoluta lejanía, Cristo lo ha convertido en cercanía por su sangre. De tal manera que aquí hay un primer elemento que es fundamental en una familia. Una familia tiene que ser cercana. Ay, pero la hermana María, Pepe. Y el pastor es buena gente mientras está en el púlpito, pero cuando baja. Y el hermanito de la adoración le gusta la guitarra, pero tiene una cínfula, Pepe, si tú supieras. Hermanos, aquí yo les doy un elemento fundamental. ¿Saben cuál es el elemento fundamental? Nuestra cercanía se basa en el perdón a través de la sangre de Cristo. Nosotros somos perdonados por Cristo en su sangre. Cristo pagó por nuestra cercanía. Cristo pagó para que nosotros podamos estar cerca, porque era imposible que nosotros podamos estar cerca. ¿Quién me va a aguantar a mí? Solo mi esposa. Pero ¿saben por qué podemos estar cerca? Por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos concede ese perdón que es necesario en nuestras vidas. Cristo nos acerca a través de su sangre. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esta es una demanda, hermano. Cristo nos acerca con su sangre, porque tendemos a rechazarnos, somos puercoespines, no queremos cercanía, tendemos a rechazarnos, a hincarnos, a alejarnos mutuamente, a caminar con los codos. Pero Cristo nos acerca por su sangre. Y eso es algo que no podemos olvidar. Es algo que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Si yo estoy cerca, es por la sangre de Jesús. Si yo puedo tener a mi hermano cerca, es por la sangre de Jesús y por el perdón que podemos obtener de Él. En segundo lugar, hay otro elemento que es fundamental en toda relación. Otro elemento que es fundamental en toda relación es la paz. Porque cuando estamos en guerra, no se puede vivir en guerra. No se puede vivir en conflicto. No podemos vivir arañándonos mutuamente. Haciéndonos. Bueno, ¿verdad? Pepe. ¿Cierto? No podemos estar continuamente empujándonos o golpeándonos o arañándonos o levantándonos la voz. Necesitamos vivir en paz. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Después de que hemos sido acercados, dice, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Y es importante entender que la palabra paz que el apóstol Pablo está señalando
es la palabra hebrea para shalom, que tiene que ver con el hecho del bienestar delante de Dios, con el hecho de poder vivir no en una segura tranquilidad, sino en el hecho del bienestar que Dios me provee al tener el cuidado de mi vida y al poder estar trabajando en mi existencia. Dice que Cristo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Aquí se está refiriendo a estos dos pueblos que estaban completamente separados, ¿no? El pueblo de Israel y el pueblo gentil. ¿Cómo es que llegan a ser uno? Llegan a ser uno a través de la obra del Señor Jesucristo. Lo que era absoluta enemistad, el Señor lo convierte en absoluta unidad. El Señor dice que rompe la pared intermedia de separación. El Señor mismo pone fin a la enemistad para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre. Y aquí viene una palabrita clave. A mí me encantan las palabritas clave. Estableciendo así la paz. A mí me encanta cuando yo le digo a las personas, pero Cristo es la paz. Sí, me dice, Cristo es la paz, pero entre nosotros no hay paz. Yo estoy de acuerdo. Cristo es la paz, pero entre tú y yo no hay paz. Pero aquí el apóstol Pablo juega de una manera magnífica porque no nos deja un ángulo para escapar. Cristo es la paz y Él establece la paz. O sea, Cristo es un pacificador. Y cuando en la iglesia de Cristo hay enemistad, distorsiones y divisiones, nos estamos olvidando que Cristo es la paz, pero también nos estamos olvidando que Cristo establece la paz. Que Cristo ha trabajado su obra perfecta para que nosotros testifiquemos de que la pared intermedia de separación, la enemistad que había entre todos nosotros, ha sido rota por su obra, porque Él ha establecido la paz. Eso es algo que nosotros debemos proclamar. Debemos proclamar la obra de Cristo en nosotros, quien nos une hasta el punto de hacernos un nuevo hombre. Ser un nuevo hombre, una nueva mujer, de tal manera que Él establece la paz, pone fin a la enemistad. Y yo creo, hermanos, que esta es otra característica de la familia de Dios que nosotros debemos mantener y preservar en el nombre de Jesucristo. La paz debe ser una manifestación de nuestra filiación con Dios. Reconocer que Cristo es la paz, pero al mismo tiempo reconocer que Cristo establece la paz en medio nuestro. Que Cristo ha trabajado su obra de salvación no solamente para hacerme un poema, sino para crear una sinfonía entre nosotros. Nosotros somos una sinfonía que debe sonar de manera armoniosa porque hay paz en medio nuestro. Porque hemos aprendido a vencer nuestra enemistad no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, quien ha establecido la paz. Porque Él es la paz, es el modelo de cómo debemos ser, pero al mismo tiempo es el pacificador que trabaja en medio nuestro para que nosotros vivamos en la paz de la unidad como si fuéramos una sola carne. Y esa es la maravilla del milagro del Señor. Y por último, en ese mismo pasaje, hay otra palabra que Pablo utiliza que a mí me maravilla. Y dice, el verso 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Otra cosa que una familia necesita es reconciliación, ¿verdad?
porque nos herimos, porque nos hacemos daño, porque necesitamos cada cierto tiempo volver a devolvernos a un estado de armonía, a un estado de paz. Necesitamos de la reconciliación y Cristo es la reconciliación. Pero nuevamente el Señor nos plantea algo que está sobre nosotros. La reconciliación es por medio de la cruz. La reconciliación tiene que ver con el hecho de que Jesús pagó por nuestra reconciliación en primer lugar con el Padre. Si Jesús pagó una fortuna, la fortuna de su propia sangre, para reconciliarnos con el Dios santo y eterno, el santo, 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 ¿cómo esa cruz no va a servir para reconciliarnos mutuamente? ¿Cómo puede ser posible que esa cruz que me reconcilia con el eterno, con el omnipotente, con el omnisciente, con el 3 veces santo, que conoce mi maldad, que mi maldad iba dirigida contra él porque contra ti solo he pecado, pero la sangre de Jesús me justifica para tener paz con Dios? ¿Cómo es posible que esa cruz no tenga poder para reconciliar a María con Marcos? O a Ana con Juana, o al pastor Pedro con el pastor Carlos. ¿Cómo es posible que esa cruz no tenga el poder de reconciliación? Hermanos, como ustedes ven, toda familia requiere de cercanía. Toda familia requiere de paz. Toda familia requiere de reconciliación. Pero en la iglesia, el Señor Jesús no dejó ni la cercanía, ni la paz, ni la reconciliación en nuestras manos. Eso es lo que yo quiero dejarles claro. El Señor no ha, si la deja en nuestras manos, el último que sale apaga la luz, por favor. ¿No? Y me dicen cuándo ustedes inauguran su propia iglesia. Pero el Señor no nos ha dejado en nuestras manos estos elementos tan necesarios, con los cuales luchamos todos los días. Todos los días luchamos por cercanía, todos los días luchamos por paz, todos los días luchamos por reconciliación. Pero el Señor nos ha dicho que la paz la establece Él, que la cercanía es a través de su sangre, que la reconciliación es a través de la cruz. Pero ¿cuál es la invitación práctica? La invitación práctica es que lo entendamos de esa manera, que lo apliquemos a nuestra vida, que cuando haya lejanía, vayamos a la sangre de Jesús. Cuando haya guerra, vayamos a aquel que establece la paz. Cuando haya falta de reconciliación, recordemos la cruz. Estos elementos son elementos que nos hacen una verdadera familia. Y en el verso 18 dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Esta frase es sumamente interesante, porque si ustedes notan, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en nuestro vínculo familiar. Las 3 personas de la Trinidad participando para que nosotros podamos ser la familia de Dios. Porque por medio de Cristo, el Hijo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre, quien nos acepta por la obra de Cristo en un mismo espíritu. Hermanos, somos una familia en donde la misma Trinidad forma parte de nuestra relación. Somos una familia en donde Cristo se ha encargado de que nosotros podamos vivir nuestra vida familiar
a plenitud. Somos una familia que no olvida de dónde hemos salido. Porque dice, recuerda. Porque cuando metas la pata te acuerdas. Ay, sí, pues mira de dónde he salido yo. Pues, ¿qué quieres, no es cierto? Pero no es para quedarme allí, sino para recordar. Bueno, yo recuerdo de dónde he salido, pero recuerdo también lo que ha hecho Cristo por mí. Puedo ser una nueva persona, transformada. Por eso termino con el verso 19. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¡Wow! Así como, ¡wow! Porque a veces, amén, y no alcanza. Esto, ¡wow! Miren, ya no somos ni delante de Dios ni entre nosotros, ya no somos extraños. Un extraño es alguien que permanece afuera, que no tiene nada que compartir, que no hay un conocimiento mutuo. Un extraño es un invitado. Lo trato bien, ¿verdad? Pero un invitado hasta mi sala. ¿No es cierto? Y al baño de visita. Y que no se saque los zapatos. Porque es un extraño. Hermanos, entre nosotros ya no hay extraños. Entre nosotros, dice, ya no somos ni delante de Dios ni entre nosotros extranjeros. ¿Quién es un extranjero? Alguien que puede estar cerca, pero que no pertenece. Yo soy extranjero ahora, porque yo estoy aquí con ustedes, pero yo vine con una maletita, estoy en un hotel, estoy de paso, no me quedo, me voy. No tratemos a nadie como extranjero, como que está de paso, como que es diferente, como alguien que tiene derechos y permanencia limitada y condicionada. Un invitado. Entre nosotros ya no hay ni extraños ni extranjeros, sino que ahora somos delante de Dios y entre nosotros conciudadanos de los santos, conciudadanos. Gozamos de los mismos derechos, de los mismos beneficios, de los mismos deberes compartidos con el resto de beneficiarios de la gracia de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Ahora somos delante de Dios y entre nosotros familia de Dios, hijos de Dios por adopción, recibidos en la casa del Señor por su sola gracia. Vivamos de esa manera. Hermanos, es cierto, ojalá la iglesia no estuviera llena de humanos. Los pastores siempre decimos lo mismo, ¿verdad, Jorge? Si la iglesia no estuviera llena de humanos, sería distinto, ¿no? Si el Señor nos hubiera dado ovejángeles, ¿no? Ovejángeles, wow. O sea, cantaríamos, ¿no es cierto? Nadie se querría ir, predicaríamos 50 minutos y todos contentos. Pero no, la iglesia está llena de humanos. Por eso recordamos de dónde salimos, pero no olvidemos la obra de Cristo. Y vivamos bajo esa realidad en la iglesia de Dios para testificar y proclamar que la obra de Cristo es efectiva, no solamente para decírsela al de afuera, sino para vivirla aquí adentro. Amén. Amén. Oremos al Señor. Queremos bendecir tu nombre, Señor, y darte gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Honrarte, Señor, bendecirte, alabarte, Señor, por tu obra perfecta y maravillosa a nuestro favor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste simplemente salvados por gracia, sino que estás comprometido, Señor, con nuestra vida, Señor, aún en medio de esta tierra. En nuestra vida, Señor, como familia, como iglesia de Dios, Señor, como conciudadanos del reino de los cielos.
como receptores y beneficiarios de la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Señor, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los conflictos, cuando tengamos que recordar de dónde el Señor nos sacó, que no nos quedemos simplemente tratando de solucionar las cosas en términos humanos, porque el Señor no ha dejado las cosas para solucionarlas en términos humanos. Señor, que busquemos solucionarlas de acuerdo al plan que tú has establecido, en donde Cristo sigue siendo Señor y sigue siendo el santificador de tu pueblo. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, y derrama sobre nosotros, Señor, una clara concepción de tu obra en medio nuestro. Y que nosotros proclamemos, Señor, el Evangelio y lo vivamos de tal manera que lo confirmemos en la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiar